Dice así la palabra del Señor, acompáñenme a leerla, por favor. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Y pues bueno, aprender a depender de Dios no es fácil. Puede ser que alguien diga, pues yo poseo o tengo mucha sabiduría, o tengo mucha fuerza, soy muy joven, o tengo mucha experiencia, o tengo una profesión, he aprendido, ¿verdad? Cómo defenderme, yo no necesito aquello, yo no necesito de nadie. Y puede ser que se sienta autosuficiente. Y a veces puede ser que siendo cristianos todavía haya estos rasgos en nosotros, haya este tipo de sentimientos en nosotros. Pero no es que sea malo ser autosuficientes, lo malo es ser autosuficientes cuando no reconocemos a Dios. Cuando no reconocemos que dependemos de Él, que todo proviene de Él, que nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, lo que hemos logrado, los planes, todo lo que vamos a hacer depende de Él. Es tomar en cuenta a Dios, es considerar a Dios, es darle ese primer lugar a Dios. Y esto suele suceder en un mundo actual, donde el mundo se siente autosuficiente y pues Dios se convierte en un mito, Dios se convierte solo en una religión, en alguien que hay que buscar solo cuando hay necesidad, solo cuando es necesario, cuando estoy en un super problema, ¿verdad? Y entonces el hombre natural tiene esta tendencia a ser autosuficiente, a olvidarse, ¿verdad?, de que hay un Dios, un creador, un Señor todopoderoso, que por Él está vivo, que por Él tiene todo lo que tiene, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, pues yo tengo mi casa, yo tengo mi coche, es por mi fuerza, es por mi trabajo, es por mi carrera, es porque yo, ¿verdad? El egoísmo, la egolatría, ¿verdad? Pero jamás dicen, gracias a Dios, Dios me lo dio, Dios me lo prestó, ¿verdad? Tenemos que aprender a reconocer que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Aún la familia, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, ¿verdad? Ese trabajo donde tú estás, ¿verdad? Ahí donde tú laboras, esa casa donde vives, ese coche, ¿verdad? Todo ha procedido de Él. Ciertamente tuviste que trabajar, pero ¿quién te dio las fuerzas para el trabajo? ¿Quién te dio la gracia, la habilidad? ¿Quién te dio la sabiduría? Fue Dios, ¿verdad? Pero esto no lo puede reconocer el hombre natural. Aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Aquel que no ha tenido ese conocimiento de que Dios es el soberano, el todopoderoso. Depender de Dios, entonces, ¿será fácil o será difícil? A ver, ¿cuántos dicen que es fácil? ¿Depender de Dios es fácil? ¿Y cuántos dicen que no es fácil? Bueno, sí. De un lado tienen razón, pero del otro también tienen razón, hermanos. Depende mucho también de nuestra relación con Dios. Entonces, vivimos en un mundo que primeramente nos enseña
a ser autosuficientes, a ser independientes, ¿verdad? Pero sabemos que esa palabra de independientes no existe en la Biblia, ¿o sí? ¿Alguien ha encontrado la palabra independiente? No está esa palabra en la Biblia, aunque existe, ¿verdad? En el diccionario. Pero nosotros desde el principio de la creación, ¿verdad? Dios creó al hombre para ser dependiente de él. Entonces, el verdadero cristianismo se basa en depender de Dios. El verdadero cristianismo. Yo me voy al libro de los Hechos, ¿verdad? Y veo cómo los apóstoles, los discípulos, ellos no se movían porque decían, es que ahora tengo ganas de ir a Samaria y hoy quiero conocer a X personas y hoy les quiero hablar. El Espíritu Santo les decía a dónde debían ellos ir. El Espíritu Santo les daba las instrucciones, les daba la dirección, ¿verdad? Inclusive a veces les prohibía ir a ciertos países, a ciertos lugares. Cuando el apóstol Pablo quería ir a Macedonia, dice que en sueños, ¿verdad? O sea, le dijo que no. Bueno, más bien, primero el Señor le dijo que no, pero en sueños después tuvo un sueño de un macedonio, ¿verdad? Que le dijo que pasara por ahí. Pero no fue hasta que el Señor le abrió puertas. No fue hasta que el Señor le abrió puertas para que él pudiera ir a Macedonia. Entonces ahí encontramos, hermanos, cómo cuando nosotros empezamos a hacer crecer nuestra relación con el Espíritu Santo, es cuando vamos a empezar a crecer en esa dependencia de Dios, a crecer más. Nuestra relación con el Espíritu Santo es muy importante. Yo veo a un Elías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ahora me voy más atrás, al Antiguo Testamento, al tiempo de los reyes, y me encuentro al profeta Elías. Y dice la Biblia que estaban los profetas de Baal y estaba el profeta Elías. Y dice entonces que los retó el profeta Elías y les dijo, ¿verdad? El verdadero Dios es el que va a hacer descender fuego del cielo y prender este holocausto, ¿verdad? Esta ofrenda, y a través de ese fuego se va a consumir. Va a hacer descender fuego del cielo para que se queme la ofrenda. Ese va a ser el verdadero Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dijo esto Elías? Él dependía de Dios. ¿Y qué tenía Elías? ¿Y nosotros qué tenemos? ¿A quién tenemos? Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo confiar en Dios, depender de Dios? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Y entonces dice que él armó su altar, ¿verdad? Lo preparó, puso la madera, puso el sacrificio, ¿verdad? Puso el animalito que iba ahí a sacrificar en esa ofrenda, ¿verdad? Y dice que no solo eso, dice que le vació no sé qué tantas cubetas de agua, ¿verdad? Lo cubrió de agua. Más todavía ese reto, ¿no? Para que vean, dice, pues para que vean estos, ¿no? ¿Quién es mi Dios? Y entonces, hermanos, dice que pasó, transcurrió el día y los profetas de Baal empezaron a gritar, empezaron a hacer sus danzas, sus ritos, sus invocaciones, ¿verdad? Empezaron inclusive a cortarse, ¿verdad? A cortarse la piel para desangrarse. Entonces hicieron muchas cosas y Elías solo estaba tranquilo ahí viéndolos, ¿verdad? Y les decía, griten más fuerte, quizás se fue a dormir su Dios, quizás se fue de vacaciones y ahorita está ocupado y no los escucha, ¿verdad? Pero entonces dice que llegó el momento entonces en el que Dios se manifestó e hizo descender fuego del cielo que consumió ese altar, consumió todo lo que Elías había ofrecido, había preparado para el Señor. Y entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta cómo es posible que para este siglo XX, XXI,
siglo XXI, ya como cristianos, como que ya no tenemos esa tendencia a depender de Dios. Como que hay cierto temor de repente, como que hay cierta duda, como que estamos inseguros, como que no confiamos tanto en Dios. El desconfiar, la desconfianza, hermanos, en Dios es un pecado. Es dudar del poder de Dios, es dudar que Él pueda hacer algo, es dudar que Él tiene todo el control, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a depender de Dios. Por eso estamos aquí en esta mañana, porque aprender a depender de Dios es muy necesario como iglesia en estos tiempos. En estos tiempos ya no se da tanto, en primer lugar, por el avance de la ciencia, ¿no es cierto? Hace años, todavía en el siglo XVIII, en el siglo XVII, esos siglos anteriores, había muchas enfermedades que todavía no eran controladas, que no había medicamentos para controlarlas, que no había manera de poder salvar a la gente de la muerte. Y esa gente, ¿verdad? Muchos de ellos eran cristianos y otros no, pero esa gente, hermanos, los cristianos, ellos empezaban a orar, empezaban a clamar a Dios. Y Dios obraba y Dios respondía. En el tiempo del Señor Jesús, ¿cuántas enfermedades no había? Muchísimas. ¿Y cuántas enfermedades que en ese tiempo no había, hoy existen? Por ejemplo, en ese tiempo no existía el SIDA, el ébola, esclerosis. ¿Qué otra? A ver, una así que… Yo creo que ya había esa viruela, pero hay enfermedades muy fuertes, muy tremendas que en ese tiempo no se conocían. ¿Perdón? La gripe aviar. Uh-huh. Es la última gripe, ¿no? ¿Qué otro nombre tiene? Tiene otro nombre, ¿no? La influenza. Hoy la conocemos como la influenza, ¿verdad? Entonces, este tipo de enfermedades, hermanos, en ese tiempo no había, pero había otras, como la enfermedad de la mujer que estaba, que tenía el problema de flujo, ¿verdad? De flujo de sangre. El papiloma humano. Entonces, hermanos, la gente creía más en Dios. Creía que Dios era poderoso para sanarlo, para ayudarlo, para sacarlo de cualquier situación. Y me acuerdo del pueblo de Israel cuando Dios lo saca de la esclavitud de Egipto. Era imposible que ellos cruzaran ese mar rojo, que atravesaran para poderse salvar. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y entonces Dios ha cambiado. Dios ha cambiado. Ya no puede hacer los mismos milagros. Ya no puede abrir el mar. Ya no puede resucitar a un muerto. Dios lo puede hacer, pero necesitamos aprender a depender de Dios. No ver nuestras limitaciones, porque si nos examinamos a nosotros mismos, pues vamos a encontrar muchas limitaciones y vamos a decir: es que no se puede, yo no puedo, está difícil. Pero entonces, hermanos, vamos a ver el punto número 1. Para aprender a depender de Dios es necesario perderlo todo. Dios nos va a llevar al grado de perderlo todo. Dios va a llevarnos a un extremo para aprender a depender de Él. Yo sé que aquí hay muchos que han desarrollado la dependencia de Dios, pero tal vez hayamos muchos que todavía no la desarrollamos y necesitamos desarrollar esa dependencia de Dios. Y entonces
Dios, ¿verdad?, puede llevarnos al punto de perderlo todo, de agotarse en nuestras fuerzas físicas, experimentar soledad y llevarnos a que todas nuestras opciones humanamente posibles no funcionen, para aprender a depender de Él. Lo que suele suceder es que a veces acudimos a Él como el último recurso en nuestra vida. Y Dios quiere ser el primero en nuestra vida. Quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestras decisiones, en lo que hagamos, hermanos. Es muy peligroso, hermanos, cuando nosotros dependemos de nuestras emociones y no de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso y las emociones pueden estar en un nivel, ¿verdad?, alto. Y si tomamos decisiones apoyados o dependemos de nuestras emociones, podemos fracasar. Podemos sufrir consecuencias muy terribles. Por eso es peligroso depender de nuestras emociones. A veces que tenemos una frase como cristianos, ¿verdad?, que decimos yo siento, ¿verdad? Yo siento. Pero aquí, hermanos, más que de sentir, debemos de orar y confirmar que es el Señor quien nos está hablando, quien nos está guiando, quien nos está diciendo las cosas. No es tanto de sentirlo, porque en un momento, como les digo, las emociones están a un nivel tal vez muy alto o muy bajo, y qué tal que después sufrimos consecuencias tremendas, terribles. Por eso es importante que tengamos cuidado. Jesús es el máximo ejemplo de dependencia en Dios. En Juan 5:30 dice: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Yo no me puedo mover por lo que yo quiero, por lo que yo siento. Yo me muevo, ¿verdad?, por la voluntad de mi Padre, por lo que Él quiere, por los planes que Él tiene para mí, por sus promesas, por lo que Él ha dicho a mi vida. Y entonces, hermanos, Jesús quería enseñarlos lo que implica depender de Dios totalmente y las grandes y muchísimas bendiciones que hay al aprender a confiar en Él. Entonces Jesús viene a enseñar qué es la dependencia. Muchos podrían decir, pero es que Jesús era Dios, ¿no? Pues a Él no le costaba trabajo depender del Padre. Él era divino, no le costaba trabajo depender del Padre. Pero ¿qué crees? Que también era humano. Era 100% divino y 100% humano. Y Él batallaba con las mismas cosas que tú y yo batallamos. Batallaba con las tentaciones. Batallaba con las emociones. Batallaba con su carácter, yo creo que de repente. Pero nunca pecó. Nunca pecó. ¿Cómo lo hacía? Su relación con el Padre, su relación con Dios. Estando en un cuerpo humano, batalló como tú y yo. Y entonces es importante la relación que tengamos con Dios, con el Padre. Es importante nuestra comunión para aprender a depender de Dios. Entonces Dios nos va a llevar a un punto donde Él va a permitir, en cierta forma, que hasta nos quedemos solos, que nos quedemos sin la ayuda de alguien, para que pongamos nuestra mirada en Él. Pero ¿por qué lo hace Dios? ¿Que no nos amará? No, al contrario, porque quiere que aprendamos a depender de Dios. Entonces Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de dependencia. Ese fue el punto 2. El punto 3, el 2, Jesucristo es
Un ejemplo de dependencia total de Dios. Y el 3 es fuimos diseñados para depender de Dios. Juan 15 del 4 al 5. Se parece un poquitito al primero. El 3. Vamos a ver este punto y lo que Dios usará. Fuimos diseñados para depender de Dios y lo que Dios usará para los autosuficientes. Fuimos diseñados para depender de Dios y lo que Dios usará para los autosuficientes. Vamos a Juan 15 del 4 al 5. Juan 15. Del 4 al 5. Juan 15 del 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguien se quiere hacer independiente de Dios, se quiere hacer autosuficiente, pues no va a dar fruto. No va a poder realmente avanzar en su ministerio, en su crecimiento espiritual. Para crecer espiritualmente necesitamos depender de Dios, estar unidos a Él, tomarnos de Él, obedecer su palabra, vivir su palabra. Si queremos ver cosas distintas en nuestra vida, ver cosas sobrenaturales, necesitamos tomarnos de Dios, tomarnos de su mano, permanecer en Él como Él permaneció en el Padre. Porque Él permanecía en el Padre y decía, separados de mí, nada van a poder hacer. Entonces tenemos que permanecer en Dios. Vamos a leer qué dice Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor se olvida, se aparta su corazón. La autosuficiencia, hermanos, y la independencia, hablando espiritualmente como cristianos, es un principio satánico, hermanos. El hacer a un lado a Dios, el hacernos autosuficientes, el no considerar a Dios, el no tomar en cuenta a Dios. Dice Romanos capítulo 1 que el hombre, ¿verdad?, no tomó en cuenta a Dios, se apartó de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La muerte, el pecado. Hoy el hombre está viviendo esas consecuencias. Hoy el hombre está viviendo las consecuencias de haberse alejado de Dios. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos al 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vemos entonces el resultado de esa vanagloria, el resultado de ser autosuficientes. Esto yo lo logré por mí mismo, esto yo lo hice por mis fuerzas, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que los recursos que Dios utilizará para lo autosuficiente, ¿verdad? Y para desarrollar la dependencia serán impedimentos, incapacidades, obstáculos, escasez, necesidades y dificultades, y permitirá situaciones de salud. Todo esto lo va a usar el Señor para que nosotros aprendamos a depender de Él. Alguien podría decir, pero ¿por qué quiere Dios que yo dependa de Él? ¿Por qué quiere Dios que yo dependa de Él? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué quiere Dios que yo dependa de Él? Para que no se pierda nuestra relación entre el Padre y nosotros como sus hijos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos hacemos autosuficientes, estamos en peligro también de perder nuestra salvación. Estamos en peligro. Porque ya al no darle gracias a Dios, y al no orar, al no buscarlo, al decir esto yo lo logré por mí mismo, eso nos va alejando de Dios, nos va haciendo materialistas, nos va haciendo incrédulos, nos va haciendo egocentristas y nos va haciendo, ¿verdad?, también dependientes de otras cosas, dependientes de la gente, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, Dios es muy sabio y Él sabe por qué lo hace de esa manera. Dios nos quiere capacitar, hermanos, para hacer su voluntad. Dios nos quiere capacitar para estar preparados para hacer su obra. En un ministerio, hermanos, si tú estás sirviendo, tú no dependes de tus fuerzas, tú no dependes de tu propia sabiduría. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. El ministerio no se hace humanamente, el ministerio se lleva a cabo espiritualmente. Es un don, es una gracia de Dios, es un privilegio que el hombre en sus propias fuerzas no lo puede lograr. Necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra de Dios, para poder predicar, para poder estar dándole clase a los niños, para poder salir a evangelizar. Necesitamos depender de Dios. Cuando hay necesidad en casa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer hablando humanamente? Cuando hay necesidad económica. Cuando hay necesidad económica, si no tenemos una buena relación con Dios, lo primero que vamos a hacer, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y a quién le voy a pedir prestado? ¿Y a quién me arrimo? Y tengo que hacer tantos pagos. Pero cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, sabemos qué vamos a hacer. Sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos a quién debemos acudir, ¿no es cierto? Y entonces Dios va a veces a acercarnos de tal manera a permitir que puertas sean cerradas, porque Él quiere que tengamos esa relación con Él de dependencia, que aprendamos a depender de Dios. En el último tiempo, hermanos, ¿qué va a pasar si nosotros no hemos desarrollado esa dependencia en Dios? ¿Qué va a pasar? Vamos a ser presa fácil del engañador. Vamos a correr a buscar ayuda de donde sea, de donde venga.
sea de Dios o sea del maligno. ¿Sí? Necesitamos depender de Dios. Entonces, si hay algo que atrae la atención de Dios, es la debilidad. Es cuando nosotros somos más débiles. Porque cuando somos más débiles, somos más fuertes en Él. Vamos a 2 de Corintios 12 del 7 al 10. 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Entonces, la debilidad va a atraer la atención de Dios como la de un imán a los metales. Dice así la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es lo que atrae la atención de Dios a nuestra vida. Reconocer que nosotros solos no lo podemos lograr. No podemos hacer las cosas. Decirle: yo dependo de ti, Señor. Mi vida depende de ti, mi trabajo, mi familia. Cuando los hijos salen al trabajo, cuando el esposo sale al trabajo, sale a la calle, tú y yo no podemos ir con ellos, ¿o sí? Entonces, ¿qué hacemos? Señor, yo solo los pongo en tus manos. Yo dependo de ti, Señor, de tu protección, de tu misericordia, de tu fidelidad. Cuando Dios nos pide que hagamos algo y hay veces nos sentimos: Señor, siento como que no voy a poder, como que me falta más preparación, me falta más conocimiento, Señor, ayúdame, ¿verdad? Entonces estamos diciendo: dependo de ti, Señor, necesito de ti. Vamos al punto número 4. La dependencia de Dios implica reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. La dependencia de Dios implica reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Vamos a leer Lucas 6, 46. Dice así, ya lo tengo aquí, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Verdad? Y no hacéis lo que yo os mando. Si quiere, búsquelo en su Biblia. ¿Ahí lo tiene? A ver, alguien que le dé lectura en voz alta. ¿Qué dice? Lucas 6, 46. ¿Alguien que lo lea en voz alta, por favor? Entonces el Señor aquí nos está reclamando. Dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Cuando tú le dices a alguien Señor, estás reconociendo su autoridad. Estás reconociendo que es superior a ti. Hablando en el aspecto espiritual, cuando le decimos a Dios Señor, estamos reconociendo su autoridad, la autoridad que tiene sobre nosotros, su poder, ¿verdad? Estamos reconociendo que es muchísimo más grande que nosotros, que es más grande que cualquier necesidad, que cualquier situación que yo pueda estar viviendo. Ser hijo de Dios, ser cristiano, es depender totalmente de Dios. Hay una historia en la Biblia de
de Jacob luchando con el ángel. Vamos a Génesis 32, 22 al 28. Hasta hay una alabanza muy viejita que dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Génesis 32, del 22 al 28. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué no soltaba Jacob al ángel? Porque quería la bendición, lo acabamos de leer aquí. Pero ¿para qué quería la bendición Jacob? Era una bendición para, pues, a ver, Señor, bendíceme, ¿no? Dame más y más. Todo lo que tú quieras, bendíceme. Yo recuerdo que hace años que le compartí la palabra a una persona, empezamos a orar y le dijimos que si permitía que oráramos por ella. Y ella dijo, sí, oren por mí. Pídanle a Dios que Dios me bendiga y que me bendiga más y todo lo que quiera y que me dé todo lo que yo necesito y que esté bien y que, bueno, son cosas que no está mal pedirlas. Pero a veces, ¿para qué queremos la bendición, hermanos? ¿Para qué quieres ser bendecido? ¿Qué vas a hacer con la bendición? ¿Te la vas a quedar tú para ti mismo? La bendición de Dios es para compartirla, es para invertirla en la obra de Dios. Es para hacer la voluntad de Dios. Y entonces David empezó a luchar, ¿verdad? Y no lo soltaba, no te dejo hasta que no me bendigas, porque yo dependo de ti, yo dependo de Dios. Y entonces dice que fue tan fuerte la lucha que ¿qué pasó? Que dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y ya con esa situación, ¿verdad? Pues ya Jacob ya no se podía mover como siempre, ya no podía caminar como siempre, ya no se podía sostener como siempre. Y entonces él empezó a depender más de Dios aún. Dicen que empezó a usar un bastón y empezó a depender más de Dios. Dios va a permitir cosas en nuestra vida para que aprendamos a depender de Dios. Y a veces son cosas que no nos van a agradar mucho, ¿verdad? Vamos al punto número 5. Punto número 5. ¿Qué necesito aprender para depender de Dios? ¿Qué necesito aprender para depender de Dios? Pues sí, trabajar en el aspecto espiritual, ¿verdad? Mucho trabajo espiritual. Te quiero llevar al primer libro del profeta Samuel, capítulo 17, del 4 al 10. Yo creo que todos conocemos esta historia. Este capítulo 17 nos habla, ahorita vamos a esos versículos, te quiero hacer nada más como llevarte al contexto. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado
por un gigante de casi 3 metros de altura. Y este gigante pues tenía su armadura tremenda, su jabalina, su casco, su espada, su escudo. Imagínate del tamaño que serían, ¿verdad? Todo eso que él usaba. Imagínate su cabeza, el tamaño de su casco, yo creo que nos quedaría, yo creo hasta por aquí, no sé hasta dónde, ¿verdad? Nos llegaría. Entonces estaba tremendo, estaba imponente. Ese gigante estaba imponente que el pueblo de Israel, los soldados lo veían y les daba miedo y se escondían. Y entonces él iba todos los días durante 40 días a amenazarlos. 40 días a decirles, a ver, si ustedes pueden contra mí, a ver, salgan y peleen, ¿verdad? Y así los amenazaba continuamente. Pues ellos no se movían y el rey ya no sabía ni siquiera qué hacer, qué vamos a hacer. Pero entonces aquí encontramos a David, un joven, ¿verdad? No sé qué edad tendría, pero dice que era muy joven. Y su papá Isaí lo mandó, ¿verdad? Su papá lo mandó para que fuera con sus hermanos a llevarles de comer y que viera cómo estaban. Por eso él anduvo por ahí. Pero vamos al 17, capítulo 17, del 4 al 10. 4 al 10. ¿Qué dice ahí? Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Entonces, imagínense el peso tan grande. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como de un rodillo de telar. ¿Usted conoce los telares? ¿Ha visto alguna vez un telar? Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, todavía llevaba un escudero. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y ya estaba, y denme un hombre, a ver quién es el valiente, ¿verdad? A ver quién es el machito que se me va a parar aquí enfrente, ¿verdad? A ver quién. Y se ponía, yo creo que hasta levantaba el pecho, ¿verdad? Así como retando de manera retadora y burlándose ahí, ¿no? Y entonces, pues ellos nada más agachaban la cabeza y tronaban los dedos. Ay, Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer con este gigantón, verdad? Se está burlando de nosotros. Y si salimos nos va a hacer trizas, nos va a acabar. Pero entonces, ¿qué pasó? Los escuadrones, hermanos, estaban formados de 8 a 13 soldados cada escuadrón. Entonces él desafiaba a los escuadrones. Yo te quiero decir de parte del Señor que aún cuando haya gigantes en tu vida, cuando haya problemas así de desafiantes, cuando haya situaciones que tú digas, esto es mucho más grande, ¿verdad? Se sale de mi control, se sale de mis manos, que veas a Dios y que no tengas miedo, que no dudes, que dependas de Dios, que no te desanimes, que no te tachen de fanático, de religioso, de ignorante. Aunque todo parezca en tu contra y Satanás venga como Goliat a decirte, a amenazarte, a traer miedo, que tú no dudes de que Dios está a tu lado. Vamos ahí mismo en el 1 de Samuel 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Eso es lo que quiere Satanás,
que tú y yo nos turbemos cuando estamos en medio de un problema, en medio de una lucha, en medio de una tribulación. Vamos a ver qué dice el 33 de ahí mismo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú no vas a poder, David. ¿Cuántas veces viene el enemigo y dice: tú no vas a poder, Jonathan? Tú no vas a poder, Lili. Tú no vas a poder, Esther. Recuerda que dependes de Dios. Recuerda que si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? Amén. Vamos a ver qué le respondió David a Saúl. Del 34 vamos a leer desde el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Todavía cuando estamos con el problema encima, es lo que les decía anteriormente, pues vemos qué vamos a hacer, a dónde vamos a correr. Tratamos de buscar, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas para salir adelante. ¿Qué es lo que quería hacer el rey? Pues ponerle su armadura, su casco. Pero ¿qué le decía? Yo nunca he usado esto, yo voy a usar las armas de mi Dios. Y entonces dice aquí en el 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó sus hondas en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, a quien tú has ofendido, a quien tú has desafiado. ¿Puede vivir alguien para contarlo? ¿Alguien que ha desafiado a Dios? No puede vivir nadie para contarlo. Alguien que se atreve a desafiar a Dios no puede vivir, hermanos. Y entonces este filisteo dice aquí: y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, que hay Dios y que hay un solo Dios, un Dios todopoderoso. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos lo vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? Huyeron. Así es el enemigo, hermanos. Se presenta de esta manera, ¿verdad? Se presenta con temor, con miedo. Se va a presentar continuamente para decirnos: a ver, ¿a dónde está tu Dios? Tú has creído en Dios, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios al que le sirves, al que le cantas, al que le adoras? ¿A dónde está? ¿Por qué no te ayuda en este momento? ¿Por qué no te salva? Pero realmente Dios está ahí. Lo único que espera Dios es que tú le digas: Dios, dependo de ti. Y que pongas tu mirada, tu fe, tu confianza en Él. Amén. Y entonces eso que hizo David es depender de Dios. Ese es el ejemplo más grande, depender de Dios. Las fuerzas humanamente se acaban. El dinero también se nos acaba. La salud en un momento dado también se puede ver afectada. Las personas en un momento dado te dicen: estoy contigo, te quiero, pero a veces también se olvidan y cambian. Pero Dios nunca va a cambiar. Él va a seguir siendo el mismo. Él va a seguir dando la cara por ti, por mí. Siempre y cuando tú aprendas, y yo aprenda a depender de Él, a confiar en Él. Amén. Entonces, en esta hora te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. No sé si los muchachos de la alabanza puedan. ¿Qué situación difícil estás viviendo? ¿Qué situación Dios está permitiendo en tu vida para que aprendas a depender de Dios? ¿Qué situación extrema está usando el Señor para llevarte a poner tu mirada en Él y no en las circunstancias, no en la escasez, no en la abundancia, no en el hombre? ¿Qué situación? Sí, hermanos. ¿Qué situación extrema va a usar el Señor? Dice el Señor: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. La debilidad es lo que atrae la atención de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que somos débiles, que no lo podemos sin Él, que no podemos hacer las cosas sin Él, que lo necesitamos a Él. Estás diciendo: yo dependo de ti, Señor. Mira, yo me hago a un lado para que tú tomes el lugar que te corresponde. Yo hago a un lado